Volvemos con el segundo segmento de Foro Médico y hablando del trastorno del espectro autista con neuropediatras. Nos acompaña el doctor Marcos Casartelli, neuropediatra, digo bien, no neuropediatras, porque estamos con Emma Riquelme, que sí es presidenta de la Asociación de Padres EPA, Esperanza para el Autismo, la sigla es EPA, y quiero arrancar con ella. Quiero arrancar Claro con que ella sí. porque también tiene una historia de vida, también tiene un testimonio. A partir de tu historia nace esta fundación que es tan importante. La verdad que de nuestra historia, porque somos varios padres Padre, que nos hemos conocido circunstancialmente hace poco más de 15 años por los distintos consultorios, ¿verdad? Cuando esto era muy emergente todavía, no se sabía casi. transitaste por muchos Sí, consultorios. sí, sí. La verdad que hemos, y eso es un poco el origen de EPA, ¿verdad? Un poco traer todo este cúmulo de experiencia, de vivencia, traerla y desde nuestra experiencia hacer una hoja al resto de los padres que hoy están con hijos dentro de este trastorno que, bueno, es una pandemia silente. Cuando empezó mi hijo era uno cada 168 nacidos y hoy es uno cada 36. Casualmente mañana es el Día de la Salud Mental. No, hoy estamos, Bueno, ahora en octubre es el Sí. Día de la Salud Mental. La salud mental. Sí, Sí. entonces estamos hablando de justamente todos estos temas, ¿verdad? La afectación desde la primera infancia, en el caso de EPA, que trabaja desde primera infancia hasta adultez, ¿verdad? ¿Tuviste que transitar mucho para llegar a un diagnóstico con tu niño? En realidad, empezó un poco con que me parecía, era muy inteligente, ¿verdad? Sí. Y eso es importante, lo que el doctor mencionaba, de las señales de alerta, que de hecho hoy, con todo lo que he aprendido, sé que mi chico desde muy pequeño estaba dentro del trastorno, pero yo no me daba cuenta. Por ejemplo, él se gestionaba solo. Ay, sorprendente, después de la mamadera y todo, tenía un año caminando y llevaba la mamadera, no los 11 meses. Pero hay cosas importantes, por ejemplo, que no señalaba. O había un grupito, era un cumpleañito y todos los niños jugaban él allá solito y el grupo acá. O ponía en filita las cosas. Pero para mí no era raro, porque tenía un comportamiento normal, ¿verdad? Para mi parecer. Pero después, a los 18 meses, más o menos, dijo mamá, papá y tete, y luego ya no habló más. Y ahí empecé hasta que llegué con la parte neurológica y me dijeron que tenía rasgos del espectro autista. Lo cual es alarmante, que es parte importante un poco de hablar de cómo viven los padres, ¿verdad? Porque no estamos preparados para recibir niños con condiciones, ya sea de salud física, mental o como fuera, diferentes, más que supuesto. especiales, ¿verdad? Diferentes. Entonces, hay un poco una especie de duelo como cualquier otra situación que no es grata, ¿verdad? Y hay una situación también de aceptación, que cada uno vive en tiempos distintos, en la misma familia. Y hablábamos en el corte de lo importante que es que el cuidador, generalmente la madre, el padre, el abuelo, el hermano, quien sea, esté muy comprometido, ¿verdad? Porque esa persona es la que tiene que saber, tiene que conocer, independiente de que, como bien dijo el doctor, es un trastorno, una palabra un poco dura, ¿verdad? Sin embargo, es lo Una que condición. conceptúa, ¿verdad? Entonces preferimos nosotros hablar, porque la palabra también define, ¿verdad? Más allá de que sea a lo mejor Sí. el concepto adecuado. Entonces, una condición que la persona lleva toda su vida. Bueno, toda su vida puede darse con distintos grados de funcionalidad, ¿verdad? Que en lugar de llamarle mejoría, yo llamaría funcionalidad. Entonces, hoy tenemos mucha gente dentro del espectro, incluso gente mayor que se está como que diagnosticando, se habla de mujeres, más prevalencia en hombres que en mujeres, pero entonces más hablamos de lo que es neurodiversidad. Con respecto al autismo propiamente, mi hijo empezó a dar las señales así medio del libro, 18 meses empezó a no decir nada, ¿verdad? Era solo mamá, solo por mamá lloraba, el resto no existía. Y ahí comenzamos las terapias, comenzamos a ir. Bueno, y eso un poco nos llevó mucho. En EPAN se desarrolló una serie de materiales. Tenemos libros los primeros 100 días, que es muy valioso para que los padres cuidantes no estén peregrinando por todos lados, Claro. ¿verdad? Sin conocimiento. Porque tenemos un club de padres que ahora se va a habilitar nuevamente post pandemia. Y una serie de actividades que hacen de recreación, formamiento, formación, relacionamiento y demás. Porque hoy no solamente tenemos niños pequeños, los niños pequeños son intervenidos, siempre podemos mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, ¿verdad? Pero los niños pequeños son intervenidos justamente, deberían de ser intervenidos, como dijo el doctor, por un tema de todo lo que es neuroplastía y demás. Pero igualmente
Eso será durante toda la vida. Entonces trabajamos en razonamiento y todo lo demás. En el caso, por ejemplo, que está comentando Emma, de que hay gente más grande también, ¿ellos habrán tenido su diagnóstico más tarde o cómo se dan ese tipo de casos, doctor? Porque es la característica que define Emma, por ejemplo, hay dos características: puede ser muy inteligente, no guarda relación, o el niño autista es inteligente de por sí más que el resto. No, es un espectro, ¿verdad? Es un espectro de un nivel de funcionalidad muy afectado a un nivel de funcionalidad muy alto, digamos. ¿Verdad? El tema de la inteligencia, hay un grupo de chicos que están en un nivel de inteligencia, ¿verdad? Normal, puede ser de una manera, otro chico que tiene una discapacidad intelectual también, o sea, esto es como una cuestión que pasa en diferentes tipos de situaciones, ¿verdad? Pero no todos están en el espectro de inteligencia, no todos están en el espectro de la... O sea, no es que se encasilla el espectro, digamos, en Ahora, algo definido. Las personas digamos, las personas que están en alta funcionalidad, por supuesto, tienen una inteligencia normal, ¿verdad? O sea, el tema es, algunos pueden tener alto también, ¿verdad? Pero no es la mayoría, es una distribución, digamos, homogénea, ¿verdad? El tema de lo que define más que nada el nivel de espectro, o sea, de alto funcionamiento, es eso, la funcionalidad, como decía Emma, su capacidad de que pueda desarrollarse como persona de manera integral, ¿verdad? Totalmente. Entonces sucede esto, ¿verdad? El tema de los diagnósticos tardíos, ¿verdad? Mucha gente que no le interesa la socialización, que le interesa solamente estar solo, le interesan solamente sus cosas, ¿verdad? Tiene mucha capacidad en diferentes áreas, o sus áreas de interés son muy buenos, pero bueno, o sea, otro tipo de habilidades no las tiene, digamos, una habilidad social, por ejemplo, claro, o capacidad para tener amigos, le cuesta mucho o no le interesa, ¿verdad? Que también es todo un perfil, ¿verdad? Y ahí está la cuestión de que muchas veces muchos se diagnostican y se entienden sus necesidades a partir de un diagnóstico, ¿verdad? Pero hay que tener un poquito de cuidado porque no todos tenemos, o sea, todos tenemos peculiaridades, ¿verdad? claro. Esto es lo que a veces nos cuesta entender, o sea, algunos Sí. somos un poco más rígidos, otros son un poco más tosudos, ¿verdad? Algunos tenemos más problemas atencionales, otros tenemos más problemas con respecto a socializar, ¿verdad? Es lo mismo que los síntomas de una enfermedad, doctor. Los Sí, síntomas de una enfermedad no son característicos en general para todos. Todos tenemos diferentes. Lo que te define esto es la funcionalidad. Exacto. Si vos tenés una funcionalidad óptima, o sea, está equilibrado, por más que tengas un problema atencional, pero vos sos capaz de llevar adelante las cosas, bueno, o sea, está equilibrado y puedes llevar adelante tu vida, ¿verdad? Y este es el tema, ¿eh? Hay mucha gente que se parece que es funcional, pero no tiene la capacidad de llevar adelante su vida. Claro. El tema del vocabulario que decía Emma, él tenía un vocabulario hasta los 18 meses y de repente se cortó eso. Eso sí es algo como para que el padre lo pueda tener en cuenta también, ya que estamos muchos padres contextualizando al público, digo. Muchos padres te refieren que los niños dejan de hablar o pierden palabras que tenían adquiridas. Lo que pasa es que como es un fenómeno en el cual, o sea, tienen que ir desarrollando cosas, ¿verdad? Algo sucede a nivel de las relaciones de las neuronas, algo sucede, ¿verdad? Que no termina de avanzar, ¿verdad? Y ahí se corta, digamos, el proceso y se vuelve como para atrás, ¿verdad? Muchas veces estamos hablando hace rato, ¿verdad?, de que muchas veces no se encuentra un diagnóstico. A ver, que no se encuentre un diagnóstico no quiere decir que no haya una explicación, ¿verdad? Entonces, habitualmente cuando nos encontramos un diagnóstico es o porque no hemos todavía conseguido tecnológicamente la capacidad de hacerlo, o no ha habido alguna posibilidad real de hacerlo, o los estudios no han alcanzado lo suficiente como para llegar a ese nivel de complejidad. Pero ¿Y qué métodos diagnósticos se y utilizan? habitualmente yo creo que los diagnósticos llegarán a través de la genética. La genética que está avanzando desde a partir del año 2000 está avanzando a pasos gigantados. ¿Tiene una connotación genética? Sí, tiene una connotación genética. Pero eso no quiere decir que necesariamente la transmitas vos o que los padres la tengan. O sea, es una cuestión que todavía se está por definir qué tanto, ¿verdad?,
lo que tenemos de genes lo define el entorno o lo modela el entorno, porque hay también mucho concepto de que mucha de la patología actual, ¿verdad?, está modelada por el entorno, que tiene sentido porque el entorno de las personas, las ciudades han cambiado y por supuesto al Totalmente. cambiar la forma y el estilo de vida cambian las patologías, las enfermedades y las condiciones. Ya. Bueno, vamos a hacer otro corte brevísimo. Estamos hablando del trastorno del espectro autista. Está con nosotros el doctor Marcos Casartelli, neuropediatra, y Emma Riquelme, presidenta de EPA. Volvemos en un ratito.